Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, este espacio en donde analizamos las megatendencias de los negocios y su impacto en México y América Latina. Recuerden seguirnos, recomendarnos y activar la campanita para no perderse ninguno de estos episodios. Mi nombre es Eduardo Aguiñaga, director de programas Full-Time de GADE Business School, y hoy me complace traerles este episodio titulado No hay un único consumidor verde. Y para discutir este tema tenemos a dos invitadas expertas a quienes me gustaría presentar. Primero que nada tenemos a Luciana Manfredi, profesora del Departamento de Estrategia y Liderazgo de GADE Business School. Bienvenida, Luciana. Hola, Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y también tenemos a Melanie Pica, Research and Innovation Product Owner de Pernod Ricard. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti por acompañarnos. Oigan, pues tenemos un tema bastante interesante el día de hoy, ya que, pues como sabemos, los consumidores cada vez son más conscientes del impacto medioambiental de las marcas que eligen, ¿no? Y la demanda de estos famosos productos verdes, principalmente o inicialmente surgió en países desarrollados, pero después comenzó, digamos, a poblar las economías emergentes. Ahora, recuerdo por ahí un reporte del Foro Económico Mundial, hablaban de un famoso despertar ecológico, ¿no? Que se produjo justo a partir de la pandemia pasada del COVID-19. Su crecimiento o esta parte del crecimiento significativo que ha tenido, pues ha dado lugar a este famoso consumidor verde, ¿no? Con patrones de consumo bastante específicos. Estaba leyendo y salió una publicación justo el año pasado que hablaba de que en México se ha observado un crecimiento del 54% en el número de nuevos compradores de productos sustentables, ¿no? Sin embargo, las motivaciones de estos consumidores, pues la verdad es que no son del todo homogéneas y ese es un punto importante a considerar. Por lo que podríamos decir que existen distintos perfiles de consumidores verdes asociados al consumo sostenible y justo en este episodio queremos profundizar en tanto sus motivaciones como en la manera en que las empresas pueden atraerlos a través de la innovación y la diferenciación de sus productos en un mercado que cada vez está mucho más saturado, ¿no? Entonces, me gustaría primero que nada empezar contigo, Luciana, ya que pues los consumidores verdes representan este nicho de mercado, ¿no? Que es bastante atractivo. Pero aquí me gustaría que nos platicaras un poquito de, bueno, ¿y qué los motiva a consumir, digamos, pues, verde? Y sobre todo, si existe algún perfil único de consumidor o podemos hablar incluso de diferentes segmentos de estos tipos de consumidor según sus motivaciones. Platícanos un poquito, Luciana. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mira, lo primero que me gustaría hacer es definir qué es un consumidor verde, ¿sí? Y pues un consumidor verde es como esta categoría de consumidor que sí es un nicho del mercado, ¿sí? Pensando en una segmentación del mercado de consumidores en términos generales, que están preocupados por el respeto al medio ambiente, por cómo generar beneficio al entorno social, tienen unos comportamientos que están orientados a ser comportamientos prosociales, ¿sí? De beneficio a la sociedad. Pues la realidad es que las motivaciones a este tipo de consumo pueden ser diferentes, porque bueno, habrá motivaciones más personales o más del entorno, más sociales, más contextuales e inclusive motivaciones políticas. Podríamos decir, por ejemplo, que algunas personas se han orientado hacia esta categoría de consumo por un tema de sus valores o su ética personal. Personas que tienen valores fuertemente arraigados, ¿sí? A la sostenibilidad, al bienestar social, al consumo responsable y que de esta forma están dispuestas a pagar un poquito más quizás o hacer un esfuerzo en términos de consumo solamente por alinear el consumo a sus valores y a sus creencias. Hay otros que están más bien preocupados por el tema de su salud, sobre todo en esta categoría entra la gente joven,
¿sí? La generación menor de los 35 años que están más preocupados por un consumo de productos, por ejemplo, en la categoría de alimentos que tengan menos químicos o que se utilicen materiales orgánicos en los productos de consumo masivo como vestimentas, menos pesticida en los alimentos, etcétera. Luego hay temas más sociales que tienen que ver con la presión que se genera también en los grupos, sobre todo a partir de la utilización de las redes sociales. Las personas más orientadas a un consumo más sostenible, más verde, son valoradas, ¿sí? Son interpretadas por el resto como personas más responsables con la sociedad y con el entorno, y eso genera en consecuencia un estatus social que digamos que es claro en el tema del consumo. Finalmente, como para cerrar, creo que hay varios tipos de consumidores verdes. Digo, primero pensamos en los consumidores verdes como una categoría, pero dentro de esta categoría podemos hacer una microsegmentación donde podríamos analizar las motivaciones a cada uno de los tipos de consumo, porque finalmente en términos de consumo y de compra, pues lo que los motiva a hacerlos va a ser algo diferente. Excelente, Luciana. Fíjate que me encantó esto que mencionaste al inicio de estos comportamientos prosociales, ¿no? Muchas veces cuando uno piensa en consumidor verde, se le viene a la mente es nada más la parte ambiental, ¿no? Cuando también tiene implicaciones prosociales, lo mencionabas tú hace un momento, ¿no? Y por otro lado, el tema de las motivaciones, cómo son diferentes dimensiones, ¿no? Desde lo personal, social, incluso lo político, cosa que también se me hace muy interesante, o los valores, ¿no? Que también a veces lo dejamos incluso de lado, ¿no? Ahora, y aquí tengo entendido, Melanie, tú tienes un estudio que hiciste acá en México y aquí donde me gustaría orientar la siguiente pregunta es, pues muchas empresas están haciendo o desarrollando estrategias para comunicar justamente todas estas, todo esto que hacen, ¿sí? Que es, digo, impulsando el tema de consumo verde a los consumidores, vaya la redundancia. Sin embargo, para evitar en caer en este famoso greenwashing, aquí me gustaría que nos platicara sobre las estrategias que las empresas pueden seguir para justamente atraer o abordar este nicho que ahorita platicábamos, este nicho de mercado del consumidor verde. ¿Qué nos puedes platicar, Melanie? Es un tema muy interesante porque realmente en las entrevistas que realicé, mucha gente pensaba que el consumidor verde estaba preocupado primeramente por el medio ambiente. Pero resulta que sin tenerlo muy consciente, lo principal que se platicaba era acerca del entorno social. Entonces, aunque no se entienda como tal del punto de vista del consumo, cuando se habla de consumo responsable, también se habla de tener ese impacto positivo sobre la comunidad. Y eso era válido para todo tipo de perfil de los entrevistados. Entonces, aquí una manera un poco diferente de atraer a los consumidores podría ser enfatizar el aspecto social, además del aspecto ambiental al que acostumbramos cuando vemos que un producto es orgánico, que realmente fue producido sin pesticidas y cosas así. También mostrar que en el diseño del producto se realizó una selección, digamos, de productores, por ejemplo, que tiene como ambición tener un impacto social positivo, como al elegir productores pequeños, cooperativas, poblaciones que potencialmente son económicamente más vulnerables, como mujeres, personas en reinserción o empresas que emplean personas con algunas discapacidades también. Al mostrar eso y también tal vez preferir unos canales de distribución que son más tradicionales, como tienditas, mercados o inclusive individuos, esto podría ser una manera de distinguirse del resto del mercado en términos de mensaje y también hacer que las mismas personas que venden esos productos sientan una ventaja a través de condiciones que sean más favorables para ellas, a través de una remuneración superior, estable, volúmenes garantizados para que los mismos vendedores generen lealtad y confianza en los consumidores, porque ellos mismos podrían ser testigos del valor que trae el comprar ese producto. Ok, y fíjate ahí, Melanie, justo refuerzas lo que platicábamos con Luciana en el tema del impacto social, ¿no?
Y creo que esto es muy, muy relevante, sobre todo porque ahora veremos esto nos lleva, digamos, a ver el consumidor verde con otros ojos, ¿no? Por así decirlo. Y también diría que las dos van juntas, porque hay un ejemplo aquí en Francia de una distribuidora que se llama Intermarché, que lanzó una marca que se llama Gracias. En todos los empaques de productos responsables viene un gracias con puntos de exclamación de los productores, porque ellos mismos reciben una ganancia mayor, el 50% del precio es redistribuido directamente a los productores y les permitió constituir un fondo para mejorar el bienestar animal también. Entonces es un círculo virtuoso que se lanzó, que beneficia a toda la comunidad y realmente esos testimonios permiten evitar el greenwashing. Excelente, excelente, Melanie. Y aquí me gustaría preguntarle a cualquiera de ustedes dos sobre ejemplos o casos que hayan sucedido, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, ¿no? Sobre todo ya sea en México, Centro, Sudamérica, donde las empresas, digamos, supieron identificar o segmentar mejor estos perfiles y que tuvieron un impacto, digamos, positivo. No sé si tengan algún caso o algún ejemplo de lo que se está incluso trabajando. No sé si alguna de ustedes tiene algo ahí en mente. Por ejemplo, en México, Cemex tiene un programa que se llama Patrimonio Hoy, de viviendas accesibles como un ejemplo de una estrategia prosocial. Y luego lo que se trata de hacer es invitar, ¿sí?, a todos los stakeholders, todas las relaciones con la organización a que se apoyen este tipo de estrategia. Pero digamos, ejemplo contrario que te puedo comentar, un estudio que hicimos hace algunos años y que está publicado, que se llama Savoring Post-Conflict. Lo que hicimos fue un estudio en Colombia para ver si las personas tenían mayor propensión a comprar y consumir frutas cuando las frutas tenían una etiqueta que decía que fueron producidas por desmovilizados de la guerrilla, ¿sí?, en el marco del proceso de paz colombiano. Digo, nuestra pregunta de investigación era cómo los colombianos, en su papel de consumidores, en un contexto de posconflicto, una vez se terminara el conflicto con el proceso de paz, podrían reaccionar a iniciativas de marketing que esperaban integrar a exguerrilleros a la sociedad. Y pues de esa forma, en esta idea de lo que está asociado a los comportamientos prosociales propios de los consumidores verdes, esperábamos aportar a dos ODS que tienen que ver, que son el 12, que es el que tiene que ver con consumo y producción responsable, y el 16, que es el que tiene que ver con paz, justicia e instituciones. Y entonces hicimos un experimento al cual le pusimos a unas frutas, utilizamos manzanas, guayabas, piñas y aguacates, y les pusimos una etiqueta que decía que esa fruta fue producida por un desmovilizado de la guerrilla, para ver si las personas consumían más esas frutas, sabiendo que era una iniciativa social y que esa iniciativa social aportaba significativamente a la sociedad. Bueno, en este experimento los resultados pues quizás no fueron lo que esperábamos, porque parte de los resultados mostraron que estas afirmaciones que aportaban a iniciativas sociales en un contexto supremamente político y polarizado, lo que hicieron fue influir en la percepción del gusto de los consumidores. ¿Sí? Estábamos testeando también el gusto y la intención a compra, y se evaluaba también la calidad que se esperaba del producto, y de alguna forma nos dimos cuenta que si reivindicábamos algunas iniciativas sociales que podrían ser controversiales para la sociedad, como por ejemplo apoyar a exguerrilleros, eso no iba a tener el impacto tan significativo y positivo como esperábamos. Entonces, creo que podemos encontrar ejemplos positivos, como el primero que te nombré en México, donde una empresa logra hacer una política
de corte social y un aporte filantrópico a la sociedad a partir del apoyo que tiene de todos sus stakeholders, pero por otro lado, en términos experimentales, nos dimos cuenta que en contextos sociopolíticos muy polarizados, eso puede moldear las experiencias sensoriales de las personas y también las motivaciones de consumo y de compra hacia los consumidores verdes. Entonces, creería yo, pues desde el punto de vista más teórico, con una aplicación empírica, que es que no siempre es tan lineal, ¿sí? O sea, que hay resultados que nos muestran que esto sí, que sí sirve y que tiene un aporte positivo y significativo, pero en algunos otros casos los resultados nos arrojan algo que puede ser diferente. Entonces, creo que es un tema que toca seguirlo estudiando desde la academia y también haciendo énfasis desde la industria, porque, bueno, en algún momento esperamos a llegar a conclusiones que sean, digamos, como más concretas, más coherentes y no conclusiones donde hacia un lado y hacia el otro se pueden dar diferentes situaciones. Qué interesante, Luciana. Fíjate, estos ejemplos que mencionas y sobre todo el contraste, ¿no? Sobre todo que hay entre las potenciales estrategias que se pueden abordar y en los contextos en las que se emplean, ¿no? Y aquí, de igual forma, me gustaría volver contigo, Melanie, porque tengo entendido, tú tienes experiencia en la industria, también tienes, digamos, este background académico. Y aquí me gustaría preguntarte, y creo que también lo mencionaba entre líneas Luciana, sobre, a ver, este tema de consumo verde definitivamente requiere cierta innovación y bastante diferenciación por parte de las empresas, justamente para hacer frente pues, al mercado que cada vez es más competitivo. Aquí no sé si nos pudieras compartir cómo es que las empresas pueden aprovechar, pues ahora sí que la innovación, los recursos, su visión, digamos, de negocios para destacar en este mercado tan competitivo y sobre todo poder pues cumplir con las expectativas, por así decirlo, de estos consumidores pues verdes, sostenibles, que cada vez pues pareciera que hay más, ¿no? Es una muy buena pregunta y más que entendimos que el consumidor verde no es uno, hay varios, entonces también implica pensar cuáles son los motivadores y los frenos principales para su consumo. Entiendo que para los jóvenes un freno al consumo verde o sostenible a veces es la moda, las apariencias, el hecho de hacer productos que se renueven, que sean atractivos, puede ayudar a que compitan, se diferencien esos productos en el mercado. Pero también si queremos ser sostenibles desde el punto de los empaques que sean biodegradables, desde los ingredientes, evitando productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, ahí ya hay mucha tecnología. Es decir, inclusive hay sistemas, software, que embarcan inteligencia artificial para sugerir fórmulas que evitan productos dañinos para el medio ambiente. Es decir, permiten optimizar lo que tenemos hoy en día, digamos, para producir un jugo, por ejemplo, tratando de evitar cierto tipo de aditivos, cierta procedencia de materia prima, para de esta manera reducir el impacto ambiental de los productos. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de un análisis del ciclo de vida de los productos, que mira tanto las materias primas como el empaque, para ver de dónde viene, cuál es el impacto en términos de consumo de agua, en términos de biodiversidad, y en esta región en la que estamos comprando materia prima, ¿hay deforestación o no? Entonces, ¿dónde sería preferible adquirir nuestra materia prima, etcétera? Y eso de manera a optimizar el diseño de manera responsable, o sea, siendo ecoconcepción desde el principio para generar soluciones más sostenibles y también más eficientes con el entorno en general. Esta sería una manera, y la manera de comunicar hacia los consumidores cada vez más pasa a través de códigos QR, es decir, que ahí mismo, escaneando esos códigos, los consumidores pueden acceder a todas las etapas que se han podido pasar para producir el producto, inclusive a veces ver videos
de los productores, ver la procedencia de la materia prima, explicaciones sobre el beneficio socio-medioambiental del producto, etcétera. Y todo esto permite tener un impacto mayor en términos de innovación. Muy bien, Melanie. Fíjate, mencionaste varias cosas que probablemente por temas de tiempo lo vamos a tener que explorar en otro episodio, pero también el tema de inteligencia artificial, los softwares, todo lo que hay detrás, digamos, para impulsar esta optimización de los recursos y sobre todo el poder tener un impacto positivo en estos ámbitos social, obviamente, y ambiental. Para poder cubrir esta demanda y sobre todo ir haciendo lo que llamamos como esta transición, ¿no? de los productos, digamos, no tan verdes, por no decir que son muy contaminantes, a productos más sostenibles, ¿no? Y por ende hacerle frente a esta demanda de los consumidores verdes. Oigan, pues les quiero agradecer, excelente este episodio. Platicamos muchas cosas desde las partes sociales, ambientales, las motivaciones que ya mencionábamos desde muchas aristas y sobre todo el rol de las empresas, la innovación y lo que se puede y a veces no es tan deseable hacer también, digo, estas barreras y los promotores dentro de México y América Latina en el tema del consumidor verde. Por lo que quisiera agradecerles, Luciana, Melanie, por su participación y sobre todo por compartir sus puntos de vista sobre este tema tan importante para los negocios en México y América Latina. Muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más de Territorio Negocios y no olviden sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.